Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961, en Rotenburg, Alemania. Hijo único. Su padre abandonó el hogar cuando él tenía solo 8 años. Luego, sus medios hermanos también se marcharon, dejándolo solo con su madre, una mujer autoritaria, controladora, manipuladora, que lo crió como si fuera su muñeco. Nunca tuvo amigos. Jugaba solo. Y mientras los demás niños soñaban con aventuras, Armin fantaseaba con comerse a una persona. A los 12 años leyó una historia de los hermanos Grimm, donde un personaje se comía a su hermano. Desde entonces, esa idea se le quedó clavada en el cerebro como un antojo eterno. Durante su adolescencia, empezó a imaginar hombres jóvenes, atractivos, a los que separaba por partes y se comía en su mente. Pero no por odio. Al contrario, en su mente, canibalismo era amor, una forma de tener a alguien para siempre, dentro de él. Ya de adulto, Armin trabajaba como técnico en computación. Vivía solo en una mansión vieja, con más de 30 habitaciones, heredada de su madre, que había perdido la vida poco antes. Pero detrás de esa apariencia común, llevaba una doble vida en internet. Se metía a foros extremos, donde el fetichismo y lo enfermo no tenían límites. Y por otro lado tenemos a Bernd Jürgen Brandes. La vida de Bernd Jürgen es, cuanto menos, desconocida. Se sabe que su madre se quitó la vida cuando él tenía apenas 5 años, y desde entonces quedó al cuidado de su padre, con quien mantenía una relación sumamente fría. Esta relación terminó por romperse cuando Bernd confesó ser homosexual. Durante su adolescencia, comenzó a mostrar interés por prácticas de sadomasoquismo. Sin embargo, no se extasiaba con el dolor ajeno, sino con el propio. Frecuentaba locales de prostitución homosexual, donde gastaba grandes sumas de dinero en jóvenes a quienes pedía que le causaran daño. Morderlo, hacerlo botar líquido rojo e incluso, en el extremo más perturbador, rogaba que le arrancaran el miembro de una mordida. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a llegar tan lejos. Brandes necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a cumplir sus fantasías. Alguien que quisiera comérselo vivo. Leía cuentos sobre hermanos que se devoraban entre ellos. Veía películas donde el canibalismo era retratado como un acto ritual. Y se obsesionó con la idea de tener a alguien dentro de él. Literalmente. Y es en este punto donde la historia toma un giro espeluznante. Gracias a un anuncio publicado en un foro de temática caníbal llamado The Cannibal Café Forum, Armin Meiwes y Bernd se conocen. Busco a un chico de entre 20 y 40 años, con buen cuerpo, que quiera ser devorado por mí. Ese fue el mensaje que Armin publicó. Bernd se interesó de inmediato. En poco tiempo confirmó que no se trataba de una broma. Pactaron un encuentro. La fecha fue el 9 de marzo del año 2001. Ese día, se vieron por primera vez en la estación de tren de Rotemburgo. La presa y el depredador. El caníbal y su víctima. Y, según testigos, las primeras palabras de Bernd, al ver a Armin fueron: "Hola, soy tu cena". El plan era simple. Pasar el fin de semana juntos en la mansión de Armin y, en algún momento, llevar a cabo el acto caníbal. Armin cuenta que, al llegar a la casa, Bernd se desnudó por completo y comenzó a caminar, mostrando su cuerpo como si ofreciera el platillo principal del fin de semana. Ambos subieron a una habitación a la que Armin llamaba la sala de descuartizamiento, equipada con cuchillos, sierras, ganchos y una cama. Todo estaba meticulosamente preparado. Tuvieron relaciones sexuales por un par de horas, pero Armin notó que Bernd no disfrutaba del acto. Él quería algo más, quería ser devorado. Armin comenzó a dudar. Se vistió, llevó a Bernd de regreso a la estación y consideró abandonar la idea. Pero en el camino, el deseo regresó. El arrepentimiento por detenerse lo invadió. En la estación le preguntó a Bernd si aún quería seguir con el plan. Y Bernd, sin dudarlo, le respondió: "Toda mi vida me he preparado para este momento". De regreso a la mansión, hicieron una parada en una farmacia y compraron decenas de somníferos y medicamentos para la tos. La intención era mitigar el dolor. Una vez en casa, se desnudaron y se sentaron juntos en el sofá. Bernd estaba desesperado. Lo miró y le rogó que le cortara el pene con una navaja. Armin, con consentimiento de Bernd, encendió una cámara de video para grabar todo el proceso. Tomó la navaja e intentó cortar, pero no era lo suficientemente afilada. Fue a la cocina, tomó un cuchillo más grande, y Bernd, entre jadeos y súplicas, le pidió que lo hiciera rápido. Con 2 o 3 tajos, a eso de las 6:30 de la tarde, Armin amputó el pene de Bernd. Los gritos eran desgarradores.
El líquido rojo brotaba sin control. Armin se apartó para evitar las salpicaduras. Aunque el acto duró apenas 30 segundos, fue demasiado incluso para él. Su fantasía era comer carne humana, no herir ni quitarle la vida a una persona. Sin embargo, tras el brutal corte, Bernd sonrió. Le dijo a Armin que ya no sentía dolor y le pidió que cocinara su parte. Armin obedeció. Lo limpió, lo sazonó, lo frió. Pero al ser una carne tan fresca, se encogió y tomó una textura dura y gomosa. Aún así, lo sirvió. Ambos intentaron comerlo, pero era intragable. Bernd se decepcionó, pero aún había mucho más cuerpo por preparar. A las 9 de la noche, Bernd comenzó a temblar por el frío. Armin le preparó una tina de agua caliente y lo dejó allí, mientras él leía un libro de la saga Star Trek. Cada 20 minutos lo visitaba, y Bernd repetía: «Estoy muy feliz. Me estoy bañando en mi propio líquido rojo. Esto es lo que quería, y pronto tú tendrás lo que tú querías». Más tarde, Bernd intentó salir de la tina, pero cayó al suelo. Armin lo arrastró hasta la sala de descuartizamiento. Bernd alternaba entre la conciencia y la inconsciencia. En un último instante, le dirigió una sonrisa y se desmayó. No estaba sin vida, pero Armin sabía que no volvería a despertar. Dudó. No quería matar, solo comer. Pero esa era también la fantasía de Bernd. Así que finalmente tomó el cuchillo, y lo degolló. Después cortó la parte superior del cuerpo, colgó el cuerpo de un gancho y lo partió en dos con una sierra. Vació el cuerpo, limpió la carne, y comenzó a seccionarla. Empacó los trozos, guardándolos en su refrigerador. Uno de ellos fue cocinado esa misma noche. Armin preparó la mesa como si se tratara de un banquete elegante. Velas, vino tinto, platos finos. Cocinó el trozo de carne, lo sirvió y comenzó a comer. Su mente iba a 1000 por hora. Había esperado 40 años por ese momento y finalmente lo estaba viviendo. Durante los siguientes meses, se alimentó del cuerpo de Bernd. Pero cuando la carne comenzó a escasear, volvió al foro y buscó a otra víctima. Contactó con un joven austríaco que también fantaseaba con ser devorado, pero era solo una fantasía. Al enterarse de que Armin realmente había comido a alguien, el joven alertó a las autoridades. La policía se presentó en la casa de Armin. Él intentó mostrarse tranquilo, pero todo se vino abajo cuando descubrieron que su refrigerador tenía un compartimiento oculto, lleno de carne humana. Armin insistió en que era carne de jabalí. Pero las autoridades sabían que era el cuerpo de Bernd Jürgen Brandes. Armin Meiwes fue arrestado. Durante el juicio, se comportó de forma ejemplar. Fue condenado inicialmente a 8 años y medio de prisión por homicidio a petición, pero posteriormente se reabrió el caso y fue juzgado por homicidio con motivos sexuales, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Las cintas que grabó durante el acto son resguardadas por el gobierno alemán, y es prácticamente imposible que vean la luz. Aún así, el material existe y se dice que su contenido es tan brutal, que haría vomitar a cualquiera. Se dice que, la víctima firmó un contrato donde declaraba estar en plenas facultades mentales y consentir plenamente su muerte. ¿Creen que el juicio de Armin Meiwes fue justo? ¿Realmente merece estar en la cárcel? ¿Qué opinan sobre todo este caso? Déjenmelo saber en los comentarios, los estaré leyendo. Durante 2 horas, el camionero alemán, Volker Eckert, descargó tranquilamente más de 20 toneladas de plástico granulado en una fábrica de Girona. Nadie sospechó nada. Pero en la cabina de su camión, escondía el cuerpo sin vida de una joven a la que acababa de abusar y asfixiar. Tras cumplir con su jornada laboral, condujo hasta un campo de fútbol cercano, esperó a que anocheciera, y cuando todo estaba solitario, arrastró el cuerpo sin vida hasta una zona apartada. Luego, se marchó como si nada, con rumbo a Alemania. Pero no sabía que una cámara de seguridad había captado todo. Volker Eckert no era cualquier asesino. Era un cazador que recorría las carreteras de Europa al volante de un camión, buscando trabajadoras sexuales para saciar sus impulsos más oscuros. Un depredador sexual. Guardaba mechones de cabello, ropa interior y fotografías de sus víctimas como si fueran trofeos. Nacido el 1 de julio de 1959 en Oeslunitz, Sajonia, en la antigua Alemania Oriental, Volker era uno de 3 hermanos. Desde muy joven mostró señales perturbadoras. Durante una sesión con el psiquiatra Norbert Nedopil, el propio Eckert confesó que, de niño, se excitó tocando el cabello de una muñeca mientras la asfixiaba.
A los 14 años, trasladó esa fantasía a la realidad. Abusó y asfixió a su compañera Silvia. Hizo pasar el crimen por un suicidio y la policía no investigó más. En los años siguientes, atacó a 3 chicas más. Todas sobrevivieron. Fue condenado a 12 años en 1988, pero solo cumplió 1. La caída del muro de Berlín lo favoreció. Sus antecedentes se perdieron y, para la justicia, era un hombre limpio. En 1999 comenzó su carrera como camionero internacional. Eso le daba libertad, movilidad y anonimato. Desde la ciudad de Oz, al sur de Alemania, comenzó a cruzar fronteras. Mientras aparentaba ser un hombre amable y tranquilo, escondía una doble vida. Abusador, asesino y fetichista necrofílico. Eckert tenía un patrón. Buscaba a mujeres jóvenes, delgadas, y preferiblemente rubias. Les pedía que lo dejaran atarlas, y si aceptaban, las abusaba. Luego las asfixiaba con sus propias manos. Solo así podía llegar a la eyaculación. Después del crimen, cortaba mechones de cabello, guardaba jirones de ropa, y tomaba fotografías Polaroid de sus víctimas desnudas y en posiciones específicas. Cada imagen llevaba comentarios ofensivos escritos por él. Era un ritual macabro que repetía una y otra vez. Su última víctima fue Milena Petrova Raim, de 20 años, una joven búlgara, trabajadora sexual de Girona y que, irónicamente, era testigo protegida en una investigación contra un inspector corrupto. Milena aceptó subir al camión y dejarse atar. Esa decisión le costó la vida. Volker la abusó. Le quitó la vida, tomó su trofeo y condujo con su cadáver hasta una fábrica. Solo después, se deshizo del cuerpo en un descampado. Pero esta vez cometió errores. Una amiga de Milena describió su apariencia, el tipo de camión, y el logo de la empresa. Una cámara captó su ruta. Todo encajó. La policía española, en colaboración con la alemana, emitió una orden de arresto internacional. El 17 de noviembre de 2006, fue capturado en Wesseling, Alemania. Al momento de su arresto, dijo una frase escalofriante. «Al fin me habéis detenido. Solo así disfruto del sexo. Sabía que esto no podía seguir, por eso planeaba entregarme dentro de un año». La policía registró la cabina del camión. Lo que encontraron fue una auténtica cámara de los horrores. Fotos, mechones, trozos de cuerda, ropa interior, todo ordenado cronológicamente. Descubrieron también que Milena no fue la única. Había al menos otras 5 víctimas confirmadas, pero se sospecha que podrían ser hasta 20. Desde su celda en la cárcel de Bayreuth, Eckert confesó con todo lujo de detalles cómo le quitó la vida a sus víctimas. En sus propias palabras, dijo: «Me había bajado los pantalones, ella me puso el preservativo, me senté sobre ella, metió mi miembro en la boca, le acaricié el pelo, le dije que era bonito, no respondió. Entonces puse mis manos sobre su cuello y apreté». El 2 de julio de 2007, 6 meses después de haber sido detenido, Volker Eckert se quitó la vida con una sábana en su celda. Acababa de cumplir 48 años. Se llevó con él todos los secretos de sus crímenes no descubiertos. Jamás mostró un ápice de arrepentimiento. Y el mundo perdió la oportunidad de sentar ante un juez a uno de los asesinos en serie más sádicos que ha pisado las carreteras de Europa. Año 2001. En la pequeña localidad alemana de Bochum, una pareja llamaba la atención por su aspecto gótico y su obsesión por lo oculto. Manuela Ruda, de 23 años, se autodenominaba una vampira y decía haberle vendido su alma al diablo 2 años antes del crimen. Aseguraba no soportar la luz del sol y dormía en ataúdes enterrados en bosques y cementerios en ruinas. Daniel Ruda, su esposo de 26 años, compartía el mismo delirio demoníaco. Ambos decían haberse conocido gracias a un anuncio en una revista esotérica donde Manuela escribió: «Busco príncipe oscuro con coche negro y ataúd propio». Su conexión fue instantánea. Se casaron en una ceremonia satánica y comenzaron a planear un sacrificio humano porque, según ellos, el diablo les había dado la orden. La víctima fue Frank Hagen, de 33 años, compañero de trabajo de Daniel. El 6 de julio de 2001 lo invitaron a su departamento para pasar una velada entre amigos. Pero cuando Frank menos lo esperaba, Daniel lo atacó con un martillo, golpeándolo una y otra vez en la cabeza. Frank, derramando líquido rojo y en estado de shock, intentó escapar pero Manuela se interpuso y le clavó un objeto filoso en el pecho repetidamente, directo al corazón. Frank perdió la vida sangrado en el suelo de la sala. Y lo que vino después fue aún más macabro.
La pareja quemó su espalda con cigarrillos, bebió su líquido rojo, y grabó un pentagrama invertido en su piel. Dejaron su cuerpo como una especie de ofrenda ritual. Todo, según ellos, como parte de un pacto satánico con el príncipe de las tinieblas. En notas halladas por la policía, explicaban el valor simbólico del pentagrama invertido. Decían que representaba la dominación del espíritu sobre la naturaleza, y que al dibujarlo en el cuerpo de una víctima, se invocaba protección demoníaca. Manuela citaba a Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, y a Aleister Crowley, el ocultista británico más influyente del siglo XX. Creían que su crimen era parte de un plan superior, un deber satánico que debían cumplir sin cuestionar. Durante el juicio, Manuela declaró: "No fue un asesinato. Fue la ejecución de una orden. Satán nos lo pidió. Y queríamos que sufriera antes de perder la vida". Daniel, por su parte, intentó justificar su inocencia con un argumento tan absurdo como escalofriante. Cuando un borracho provoca un accidente, nadie culpa al coche. Yo solo fui un vehículo del diablo. El proceso judicial fue grotesco. Manuela entró al tribunal con la cabeza rapada, una cruz invertida tatuada en la frente y haciendo señales satánicas a las cámaras. Pidió que cerraran las ventanas porque no soportaba la luz del sol. Decía ser una criatura de la noche. A lo largo del juicio, la pareja se mantuvo desafiante, fría y sin arrepentimiento. Ambos declararon que, después de perder la vida, se convertirían en vampiros inmortales. Aseguraban haber conocido vampiros reales en Londres y que habían aprendido de ellos rituales oscuros. El tribunal no tardó en dictar sentencia. Ambos fueron condenados a 15 años de prisión con internamiento psiquiátrico obligatorio. Pero los expertos aseguran que es muy poco probable que alguna vez muestren una recuperación genuina. Friedrich Heinrich Karl Arman nació el 25 de octubre de 1879 en Hannover, Alemania. Fue el menor de 6 hermanos. Su infancia estuvo marcada por el dolor, el abandono y la violencia. Su padre, alcohólico y brutal, lo golpeaba constantemente, y se sospecha que su propio hermano mayor abusó de él. Desde niño mostró señales de inestabilidad mental, retraimiento social y una personalidad perturbadora. A los 16 años fue internado en un hospital psiquiátrico, pero logró escapar y nunca volvió a recibir tratamiento. Mientras Arman crecía con traumas no tratados, Alemania se desmoronaba. La Primera Guerra Mundial había dejado al país en ruinas. Hambre, desempleo, miseria y una población desesperada por sobrevivir. El mercado negro florecía. Y la gente hacía lo que fuera para conseguir ropa o carne. Y fue en ese escenario podrido donde Fritz Arman comenzó su cacería. Fritz tenía un oscuro talento para el engaño. Era elegante, educado y sabía cómo ganarse la confianza. Trabajaba como informante para la policía mientras al mismo tiempo cometía asesinatos sin que nadie sospechara. Frecuentaba la estación central de Hannover, donde se hacía pasar por oficial encubierto. Se acercaba a adolescentes y jóvenes entre 10 y 22 años, muchos de ellos fugitivos, huérfanos o indigentes, y los convencía de acompañarlo a su apartamento. Allí, después de ganarse la confianza de sus víctimas, las atacaba. Y su método era tan cruel como bestial. Les mordía el cuello hasta desgarrarles la tráquea con los dientes. Según confesó más tarde, ese acto lo excita sexualmente. A las víctimas las llamaba sus marionetas. Después, las separaba por partes. Vendía su ropa como ropa de segunda mano. Y aunque nunca se comprobó, muchos creen que vendía carne humana en el mercado negro de Hannover. En esa época, nadie preguntaba mucho y todos estaban hambrientos. Los restos óseos, los arrojaba al río Leine. Algunos cráneos los guardaba en su habitación, tapados con revistas y libros. Vivía entre huesos, manchas rojas y muerte. Y nadie, ni los vecinos ni la policía, sospechaba nada. Todo comenzó a desmoronarse en 1924. Unos niños jugaban en la orilla del río Leine cuando encontraron algo espantoso. Una calavera humana. Al principio, se creyó que se trataba de un cuerpo ahogado. Pero pronto aparecieron más restos. Muchos más. En total, se encontraron más de 500 piezas óseas humanas. El terror estalló en la prensa. Se hablaba del carnicero de Hannover, el hombre lobo y el más escalofriante de todos, el vampiro de Hannover. La policía siguió la pista. Y en junio de 1924, entraron al departamento de Arman. Allí lo encontraron en la cama con un niño de 13 años.
Y en su hogar, había ropa empapada de manchas rojas, huesos humanos y otros restos sin identificar. El juicio comenzó en diciembre de 1924 y fue todo un espectáculo mediático. La sociedad entera estaba horrorizada. Fritz Haarmann confesó haber quitado la vida de 26 jóvenes, pero los investigadores creen que fueron más de 50. Lo más perturbador, nadie evaluó formalmente su salud mental. El periodista Theodor Lessing denunció que el juicio fue un desastre. Casi nunca un caso tan importante se ha llevado a cabo de forma tan incompetente, mezquina e insensata. Pero nada detuvo la sentencia. Fritz Haarmann fue condenado a muerte. Y el 15 de abril de 1925, fue ejecutado en la guillotina. Tenía 45 años. Jürgen Bartsch nació el 6 de noviembre de 1946, en Essen, Alemania. Su llegada al mundo estuvo marcada por la tragedia. Su madre perdió la vida poco después del parto, y su padre lo entregó en adopción a una familia completamente disfuncional. Creció bajo el control enfermizo de su madre adoptiva, una mujer extremadamente estricta que lo sobreprotegía hasta lo absurdo. Lo bañaba personalmente hasta que tenía 19 años y lo aislaba de cualquier interacción social. Jürgen creció solo, reprimido y confundido y además, víctima de abuso desde la infancia. Fue abusado por un trabajador del hogar, y más tarde, por un adolescente en el internado donde lo enviaron. Esa combinación de aislamiento, abuso y represión sexual creó una tormenta perfecta en su mente. A los 15 años, Jürgen dejó de ser simplemente un adolescente confundido y se convirtió en un ser completamente retorcido. Comenzó a desarrollar fantasías violentas hacia niños pequeños. No era simple atracción. Era deseo de control, humillación y dolor. Decía que no lo excitaba el sexo, sino la dominación total de la víctima. Su objetivo no era simplemente tocar o mirar. Era destruir, mutilar, poseer, como si los cuerpos fueran juguetes rotos. En 1962, con apenas 15 años, cometió su primer crimen. Engañó a un niño de 8 años para que lo acompañara a un refugio antiaéreo abandonado cerca del hospital donde vivía. Ese lugar sería su cámara de tortura. Allí lo golpeó con un martillo, lo abusó y finalmente le quitó la vida. Pero lo más enfermizo fue lo que vino después. Conservó el cuerpo durante días y jugaba con él. Este patrón se repitió con al menos 4 niños, entre los 8 y los 13 años, todos asesinados con una mezcla de brutalidad y frialdad quirúrgica. A algunos los hería mortalmente. A otros, los golpeaba hasta quitarles la vida. Y siempre los ocultaba en su refugio secreto, donde continuaba interactuando con los cadáveres. Jürgen sabía cómo acercarse. Su rostro inofensivo, su forma amable de hablar, su edad similar a la de sus víctimas le facilitaban todo. Les ofrecía dulces, los invitaba a jugar o a explorar algún sitio abandonado. Y una vez los tenía en su sótano ya no había salida. 4 niños perdieron la vida bajo su mano. 4 historias que terminaron en silencio, con cuerpos separados por partes y familias destruidas para siempre. En 1966, cometió un descuido. Una de sus víctimas logró escapar antes de ser asesinado y corrió por su vida hasta alertar a la policía. Jürgen fue arrestado poco después. En su escondite encontraron cuchillos, herramientas, restos humanos y un diario en el que había escrito cada crimen con detalles escalofriantes, como si fueran capítulos de una novela. Lo más perturbador fue su actitud. Estaba calmado, educado, incluso amable. No parecía entender la magnitud de sus actos o peor aún, sí la entendía, y simplemente no le importaba. El caso dividió al país. Unos lo veían como un monstruo despiadado. Otros, como una víctima de abuso, que nunca recibió ayuda. Inicialmente fue condenado a cadena perpetua, pero más tarde los psiquiatras argumentaron que era inimputable por enfermedad mental. Fue enviado a una institución psiquiátrica. Allí, aceptó someterse a una castración química experimental, con la esperanza de que los impulsos desaparecieran. El 28 de abril de 1976, mientras le aplicaban la anestesia para el procedimiento, una sobredosis de gas terminó con su vida. Murió a los 29 años, sin mostrar verdadero remordimiento, sin redención, sin perdón. Algunos creen que fue un accidente. Otros, que alguien dentro del sistema decidió que ya era suficiente. Karl Denke nació el 12 de agosto de 1870, en Oberkunzendorf, una zona rural de la antigua Prusia. Su infancia no fue especialmente brillante.
Creció en una familia de granjeros y desde muy joven fue considerado un niño problemático, terco, con escaso rendimiento académico, y víctima constante de burlas por aprender a hablar más tarde que sus compañeros. A los 12 años abandonó su hogar y aprendió a subsistir como ayudante de jardinería. Cuando falleció su padre, Karl heredó algo de dinero y compró una pequeña parcela para dedicarse a la agricultura. Pero el fracaso económico fue inevitable. Finalmente vendió ese terreno y con lo poco que le quedaba compró una vivienda en Ciévice, donde alquilaba habitaciones a viajeros y vivía modestamente en un pequeño cuarto. A pesar de su silencio y apariencia inofensiva, Denke era bien visto por la comunidad. Tocaba el órgano en la iglesia, daba limosnas, y hasta ofrecía refugio a personas sin hogar. Por eso, muchos lo apodaban con afecto como Padre Denke. Nadie sospechaba que aquel hombre amable, que vendía cinturones, cordones y escabeche de cerdo en la feria del pueblo, usaba carne y piel humana como materia prima. El 21 de diciembre de 1924, todo se derrumbó. Un cochero que vivía en su casa escuchó gritos desgarradores en la planta baja. Cuando bajó a investigar, encontró a un joven vagabundo, Vincenzo Oliver, tambaleándose por el pasillo con una herida brutal en la cabeza. Apenas pudo hablar, pero alcanzó a acusar a su agresor. Karl Denke lo había atacado con un hacha. La policía, aunque escéptica al principio, arrestó a Denke esa misma noche. Sabía que no había escapatoria. Sabía que su secreto sería descubierto. Horas más tarde, en su celda, se quitó la vida con una cuerda improvisada hecha de pañuelos. Al día siguiente, las autoridades ingresaron a su casa, y lo que encontraron fue indescriptible. Barriles llenos de carne en conserva flotando en salmuera. Huesos humanos cuidadosamente organizados. Mechones de cabello guardados en frascos. Cinturones, tirantes y correas confeccionados con piel humana. Decenas de documentos y tarjetas de identidad pertenecientes a personas desaparecidas. Y un cuaderno, detallando nombres, fechas y métodos de asesinato. Un registro meticuloso de su rastro de muerte. Karl Denke había asesinado y separado por partes a al menos 42 personas entre 1909 y 1924. Sus víctimas eran, en su mayoría, personas sin hogar, sin familia, gente que nadie reclamaría. Les ofrecía techo y comida, y terminaban siendo carne para su escabeche, o materia prima para sus cinturones. En su casa se encontraron 3 hachas, sierras, cuchillos y utensilios quirúrgicos. La escena parecía salida de una pesadilla, un matadero humano operado durante más de 15 años ante los ojos de toda una ciudad que jamás sospechó nada. El caníbal de Münsterberg no solo quitó vida. Convirtió los cuerpos en mercancía. Los trituró, los cocinó, los vendió. Y la ciudad que lo admiraba, sin saberlo, lo ayudó a sostener su empresa macabra. Karl Denke se llevó a la tumba el secreto de a cuántas personas les quitó la vida realmente. La granja Interkaifeck, ubicada en una zona rural y aislada de Baviera, Alemania, era el hogar de 6 personas. Andreas Gruber, su esposa Cacilia, su hija Victoria, los hijos de ella, la pequeña Cacilia y el bebé Josef, y una criada recién contratada llamada Maria Baumgartner. Andreas, el patriarca, era un hombre rígido, violento y con un pasado repugnante. Había sido condenado 2 veces por incesto. Su víctima era su propia hija Victoria, con quien se rumoreaba que seguía teniendo una relación sexual, incluso después de la muerte del esposo de ella. Y aunque la comunidad sabía lo que pasaba en esa casa, nadie se atrevía a intervenir. La tensión era constante. Poco antes de la tragedia, vecinos habían escuchado gritos, peleas, y Victoria había amenazado con escapar. Pero no lo hizo a tiempo. Alrededor del 31 de marzo de 1922, algo brutal ocurrió. Uno por uno, los miembros de la familia fueron asesinados con un azadón, una herramienta de granja con una hoja pesada y filosa. Andreas, su esposa Cacilia, Victoria y la pequeña Cacilia, fueron encontrados apilados en el granero, con las partes superiores del cuerpo aplastadas. María, la criada, fue hallada en su habitación. El bebé Josef, aún en su cuna, perdió la vida de un solo golpe en la parte superior del cuerpo. La escena era salvaje. Casi todos mostraban signos de golpes extremos, desgarramiento del rostro, pérdida de cabello, y en el caso de Victoria, su ropa estaba alterada, lo que llevó a pensar que fue
durante o después del crimen. Pero si crees que aquí termina lo macabro, te equivocas. Los cuerpos fueron descubiertos 4 días después, y mientras la policía tardaba en llegar, los vecinos ya se habían metido a la propiedad. Comieron allí, movieron los cuerpos, tocaron todo. Casi como si no se tratara de una escena del crimen, sino de una feria. El protocolo forense fue inexistente. Cuando por fin llegó el médico, en lugar de llevar los cuerpos a una morgue, les arrancó las partes superiores del cuerpo allí mismo, en el establo, y las mandó como evidencia. Esas partes desaparecieron misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta hoy, no se sabe dónde están. La teoría más común culpa a un hombre llamado Lorenz Schlittenbauer. Había tenido una aventura con Victoria, posiblemente era el padre del bebé Joseph, y fue quien descubrió los cuerpos. Algunos creen que encontró a Andreas después de que éste acabara a su familia y, en un arrebato de furia, también le quitó la vida y acomodó los cuerpos. Pero hay otra hipótesis más simple y mucho más perturbadora. Para muchos expertos, Andreas Gruber fue el verdadero monstruo detrás de todo. Cumplía con el perfil de un aniquilador familiar, controlador, abusivo, y con antecedentes de violencia. El abuso hacia Victoria estaba escalando. Ella buscaba rehacer su vida con Lorenz, y eso lo enfurecía. Perdía el control sobre su posesión. La hipótesis es clara. Andreas le quitó la vida a su familia con el azadón. Luego, se quedó unos días en la propiedad, quizá dudando de quitarse la vida, y finalmente, se disparó con su propia escopeta. Pero el forense de la época no tenía conocimientos modernos de balística. Nunca se abrió la parte superior del cuerpo. Nunca se buscó el arma. La parte superior del cuerpo fue arrancada y enviada a otro lugar. Sus heridas coinciden perfectamente con un disparo de escopeta a quemarropa. Carne destrozada, huesos hundidos, ojos magullados. Todo encaja. La escena fue contaminada, la investigación un desastre y las pruebas clave fueron destruidas o perdidas. La comunidad prefirió mirar hacia otro lado, igual que lo habían hecho durante años, mientras Andreas convertía esa casa en un infierno. ...26 de abril del año 2002. Una mañana cualquiera, en un colegio de Alemania, se convirtió en uno de los días más oscuros en la historia del país. Un exalumno, calmado, silencioso, y lleno de odio, volvió a las aulas. Pero no para estudiar, sino para quitar vidas. Robert Steinhauser tenía 19 años. Había sido expulsado del Liceo Gutenberg, en Erfurt, por falsificar un justificante médico tras un largo periodo de absentismo. Perdió su derecho a graduarse y con eso, cualquier futuro académico. No le dijo nada a sus padres. Cada mañana salía de casa, fingiendo que aún iba al colegio. Pero en su cabeza solo había un plan: venganza. El 26 de abril, como cualquier otro día, Robert salió de su casa con su mochila. Le dijo a sus padres que tenía un examen. Pero en realidad, llevaba una Glock 17, una escopeta de corredera que no llegó a usar y una máscara. Cuando llegó al colegio, se dirigió al baño. Allí se cambió de ropa y se puso un atuendo similar al de un personaje del videojuego Counter-Strike. Aproximadamente a las 11 de la mañana, comenzó lo peor. Robert se movía de aula en aula con frialdad. Se detenía en las puertas, apuntaba con precisión, y disparaba. Sus blancos no eran al azar. Buscaba a los profesores. Los alumnos, en su mayoría, eran ignorados. Pero 2 de ellos, escondidos tras una puerta, fueron acribillados sin piedad. La policía llegó solo 5 minutos después de iniciados los disparos. Pero eso no impidió la tragedia. Robert le quitó la vida a un agente con un tiro certero en la parte superior del cuerpo. Para entonces, ya le había quitado la vida a 16 personas, 13 docentes, 2 estudiantes y ese oficial. Solo una persona resultó herida. Fue entonces cuando ocurrió un momento decisivo. El profesor Rainer Eise se cruzó con él. Y le habló con firmeza. Tira del gatillo. Si me vas a disparar, mírame a los ojos. Robert se detuvo. Se quitó la máscara. Y dijo: basta por hoy, señor Eise, y Eise aprovechó ese momento. Lo atrajo a una aula vacía y, cuando Robert cruzó la puerta, lo empujó hacia adentro y la cerró. Poco después, Steinhauser se quitó la vida. Su cuerpo fue encontrado por la policía horas más tarde. En total, disparó 71 veces. Sus últimas palabras, basta por hoy, se volvieron el título de un libro que denunció errores de la policía. Porque sí, hubo fallos. Al principio, creían que había un segundo atacante.
y eso retrasó su intervención. Decidieron limpiar el edificio aula por aula en lugar de entrar con fuerza desde el inicio. Los familiares de las víctimas acusaron a la policía de actuar con lentitud y falta de preparación, y se fue aclamado como héroe por haber encerrado al tirador. Pero luego, recibió amenazas y críticas. ¿Por qué? Porque la sociedad necesitaba culpables. Y no solo bastaba con culpar al asesino. Ese mismo día, el gobierno debatía a aumentar la edad legal para portar armas de 18 a 21 años. Después de la tragedia, lo hicieron realidad. Y también impusieron controles médicos y psicológicos para menores de 25. Las armas de ciertos calibres y modelos fueron prohibidas. Los padres de Robert, devastados, solo pudieron decir ante los medios: siempre lamentaremos que nuestro hijo haya traído tanto sufrimiento a tantas familias, a Erfurt, y a toda Alemania.